Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Y el título de este sermón es El costo de ser un discípulo de Jesús. ¿Tiene un costo ser discípulo de Jesús, hermanos? ¿Nos pide, nos exige algo nuestro Señor? Pues vamos a verlo eso en esta mañana. Y para esto les voy a contar acerca de la pequeña historia de un hermano llamado Sacramento González. Escuché la historia de este hermano, me lo contó su sobrino, y es una historia bastante interesante. Este hermano es de origen mexicano y se fue a los Estados Unidos. Bueno, como muchos mexicanos, ¿verdad? Siempre con el sueño de ir a los Estados Unidos y pues encontrar algo de prosperidad material, sobre todo. Y entonces, cuando él llegó a los Estados Unidos, pues obviamente se puso a trabajar, pero ahí conoció la palabra del Señor. Alguien le predicó el evangelio, pero él, como era tan aferrado al catolicismo, pues él decía: no, estos me están queriendo engañar. Y entonces comenzó a asistir a la iglesia durante un buen tiempo, pero de alguna manera él no tomaba su decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero fue un día cuando él escuchó un sermón que estaba basado en Felipe y el eunuco, que estaban, dice, el eunuco estaba caminando, estaba viajando, dice, en su carruaje, y entonces Felipe se le acercó para predicarle el evangelio. Y entonces este hermano escuchó con mucha atención lo que decía, lo que dice en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya el eunuco había entendido el mensaje, y eso también le llegó a impactar en la vida de Sacramento. Dijo: yo ya he escuchado el evangelio. Y entonces se puso en el lugar del eunuco, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él también se puso a pensar y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces continúa diciendo: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces en aquel momento hermano llamado Sacramento llegó a entender que no debía dejar pasar más tiempo. Y entonces tomó ese día su decisión y pidió ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero luego, por supuesto, recordando a su familia que vivía allá en México, en Guanajuato, este hermano Sacramento se puso a pensar en su familia y dijo: ¿y qué serán de mis padres, de mis hermanos? Y entonces leyó el siguiente texto bíblico que está en Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 16, que dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo. Entonces miren, Jesús ya resucitado les da una orden a sus discípulos. Les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y entonces miren, Sacramento se puso a pensar y dijo: una orden de parte de nuestro Señor es ir y predicar el evangelio. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Se puso a pensar y reflexionó. Dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi papá
y le voy a anunciar las buenas nuevas de salvación. El hermano Sacramento estaba muy contento, estaba rebosante de alegría. Él decía, voy a ir y voy a tratar de ganar almas para Cristo Jesús. Voy a regresar a mi ciudad natal. Voy a ir a Guanajuato. Y entonces el hermano se fue hacia Guanajuato con la esperanza de predicar el evangelio. Pero llegó a Guanajuato y resulta que cuando le comenzó a hablar a su papá, le dijo, hey papá, he escuchado el evangelio. Ahora soy cristiano de verdad. Ya no soy ese cristiano que tú conocías anteriormente, apegado a las tradiciones. He descubierto la verdad y he venido esa verdad a compartirte, a ti, a mis hermanos, a mis primos, a todos quiero yo compartirles las buenas nuevas de salvación. Estaba muy contento Sacramento, pero resulta que su papá le dio un golpe en la cara, le dio una patada y le dijo, de hoy en adelante tú nunca más eres mi hijo. Satanás, fuera de acá. Y lo corrió de su casa a Sacramento. Y Sacramento tuvo que salirse a empujones y patadas. Pero Sacramento se animó mediante un texto bíblico que dice lo siguiente en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Dice así: grandes multitudes iban con él, es decir, con Jesús. Y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces Sacramento comenzó a leer este texto bíblico y se dio cuenta que a pesar que su padre y a pesar que sus hermanos y a pesar que sus primos lo estaban aborreciendo, él tenía que escoger en primer lugar seguir a Cristo Jesús. Él se puso firme y dijo: no me van a vencer. Yo tengo que seguir predicando el evangelio. Y entonces Sacramento comenzó a salir a la calle, visitar a sus amigos y decirles: hey, te estoy viniendo a contar, te estoy viniendo a hablar de las cosas de Dios. Mira, nosotros conocemos a Dios mediante la Biblia. Esas tradiciones que nos han contado nuestros padres, pues eso no sirve de nada. Y a cada casa que iba a Sacramento, de cada casa lo corrían, prácticamente a escupitazos, a empujones, a patadas. Cuando Sacramento pasaba por la calle, a Sacramento le tiraban cáscaras de tomate, le tiraban huevos, le echaban con agua. O sea, Sacramento no podía estar contento, no podía estar en paz en su propia ciudad. Pero él recordaba lo que estaba escrito en Romanos capítulo 8, versículo 35, y este texto bíblico le dio fuerzas para seguir adelante. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, o sea, Sacramento, en ese momento que él había ido a compartir la palabra del Señor, él tenía la esperanza de evangelizar a su familia. Él tenía la esperanza de convertir a Cristo Jesús a todo su pueblo, pero todo su pueblo le dio la espalda y nadie quería escuchar a este hombre. Pero él estaba firme y aferrado porque él decía: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Sacramento tenía una firme convicción de ir y predicar el evangelio.
Y es que cuando nosotros queremos ser verdaderos cristianos, debemos entender que ser cristiano tiene un costo, tiene un sacrificio que nosotros necesitamos hacer. Y es por esto que la palabra del Señor nos dice que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es que miren, cuando Sacramento se convirtió a Cristo Jesús, Él hizo una promesa. Él dijo: voy a ir a mi ciudad natal y voy a tratar de ganar, aunque sea un alma, para Cristo Jesús. Voy a tratar de evangelizar a mi ciudad. Y no importa lo que me pase. Y es que miren lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5, versículos 2, 4 y 5. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuántos cristianos hemos conocido? ¿Cuántas personas que han sido bautizadas en Cristo Jesús han prometido serle fiel a Cristo Jesús y al poco tiempo han abandonado lo que es la vida cristiana? ¿Cuántos cristianos que de pronto han dicho: de hoy en adelante voy a ser fiel al Señor? Y de repente no ha pasado ni una semana y han vuelto nuevamente a caer en la debilidad espiritual. ¿Eso es por qué? Porque no tienen una gran convicción. Pero recuerde usted, la palabra del Señor nos dice de que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor y tenemos que cumplir lo que nosotros le prometamos. Y ese era el pensamiento de nuestro hermano Sacramento González. Como les vuelvo a repetir, Sacramento fue a Guanajuato, quiso predicar el evangelio y nadie le hacía caso. Es más, él caminaba por la calle y las personas le echaban con agua sucia, le tiraban con huevos, le tiraban con tomate, lo insultaban. Es decir, su vida estaba en riesgo. Pero a pesar de todo eso, Sacramento continuó firme. El problema es que Sacramento se enfermó. De tanto maltrato que recibió, cayó enfermo. Ya estando enfermo, uno de sus sobrinos, que no vivía en la ciudad, sino que vivía en otro lugar, fue hasta Guanajuato, obviamente para visitar a su familia, no para encontrarse con su tío, sino que él fue y comenzó a visitar a su familia. Y entonces le comentaron, le dijeron: oye, ¿sabes qué? Ha regresado tu tío Sacramento, pero adivina, nos está trayendo unas herejías. Este hombre ha cambiado su religión, este hombre ha renegado de sus padres, ha renegado de sus abuelos. Anda, corre, ve tú y habla con él. Y entonces este hombre que se llama Joaquín, sobrino de Sacramento, fue y habló con Sacramento. Le dijo: tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa estás viniendo tú a enseñarnos acá? A ver, dame a conocer, ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces Sacramento le comenzó a explicar. Le dijo: mira, Cristo Jesús vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Nosotros podemos obtener el perdón de pecados mediante el bautismo. Cristo Jesús nos ofrece la vida eterna. Y entonces su sobrino Joaquín comenzó a reflexionar y a pensar que su tío Sacramento no estaba equivocado, sino que estaba en lo correcto. Realmente Joaquín se dio cuenta de que Sacramento estaba viniendo a predicar la verdad. Y su sobrino Joaquín aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Pero miren, nuestro Señor me dio la dicha de poder viajar a esa ciudad en Guanajuato y poder conocer la iglesia que su sobrino
ha establecido. Bueno, él y toda la familia. Una iglesia en la cual reina el amor. Una iglesia en la cual los hermanos están totalmente comprometidos con la obra del Señor. Pero todo eso gracias a ¿qué? Gracias a que Sacramento tuvo la valentía de ir y predicar el Evangelio. Gracias a que Sacramento tuvo el valor, tuvo el coraje para poder soportar todo tipo de tribulaciones, todo tipo de angustias. Prácticamente estaba en riesgo la vida de Sacramento, pero él continuó. Entonces yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a pagar el costo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús? ¿Tienes la convicción suficiente para ser un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador? ¿Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16? Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo estamos procediendo como cristianos que ya somos? ¿Realmente estamos comprometidos con la obra del Señor? ¿Realmente estamos predicando el Evangelio a toda criatura, tal como fue el mandato de nuestro Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mis queridos hermanos, quiero animarles en esta mañana por medio del ejemplo que encontramos en la vida de nuestro hermano Sacramento. El hermano Sacramento finalmente fue recibido nuevamente en su casa por su padre, por sus hermanos, por sus primos, por sus tíos, y todos finalmente aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. El hermano Sacramento volvió a los Estados Unidos. Hoy en día se sigue congregando en una ciudad llamada Bakersfield. El Señor lo ha bendecido. El Señor le ha presentado también muchas pruebas, porque los cristianos no estamos exentos de pruebas. Vamos a atravesar por pruebas, por dificultades, pero el hermano Sacramento siempre está fiel en el camino del Señor. Así que una vez más, quiero animarles a ustedes para que tengamos ese mismo compromiso que tuvo este hermano llamado Sacramento y que nos podamos contagiar de ese su ejemplo. Imagínense ser despreciado, ser golpeado por la causa de Cristo Jesús. No sé si a usted lo han golpeado alguna vez por ser cristiano. No sé si alguna vez lo han insultado, no sé si alguna vez le han echado con agua, lo han maltratado por el hecho de ser cristiano. Pero lo cierto es que hay muchos cristianos que han estado dispuestos no solamente a ser maltratados, sino a dar su propia vida con tal de predicar las buenas nuevas de salvación. Esperamos ser motivados por medio de estos ejemplos y que cada uno de nosotros podamos tener ese compromiso verdadero con las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Amén. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, mi tesoro quieres ser. Eres todo nombre. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar.